Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias ante todo por haber enviado saludos, comentarios a nuestras redes sociales. Aquí tienen todas las redes para poder contactarse con nosotros en la medida de lo que quieran. La Asociación Argentina de Disfagia está abierta a todas las preguntas y consultas que quieran realizar. En este ciclo de entrevistas, hoy nos encuentra junto a la fonoaudióloga Liliana Santamarina. Ella es una referente en el abordaje de la disfagia en el paciente neurológico y por supuesto es miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Disfagia. Bienvenida Liliana y ya vamos a comenzar con la primera pregunta para ella. Liliana, un niño con parálisis cerebral, ¿recibe una detección temprana apenas nace o a qué edad promedio consulta a su mamá claramente con una patología de estas características? Bueno, en cuanto a esta primera pregunta, Raúl, yo te cuento que, no sé si todos saben, yo trabajé durante 43 años en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica y cuando ingresé en el 76, llegaban chiquitos con el diagnóstico de parálisis cerebral, en donde se decía que fue un problema que tuvieron al nacer. Si vamos a la historia, en 1860 William Little escribió las primeras descripciones de un trastorno que aparecía en los niños al momento de su nacimiento, donde causaba, para él hablaba de una hipoxia en el nacimiento, falta de oxígeno, y que provocaba en los niños una alteración, una espasticidad con músculos rígidos y muchas veces al caminar con un entrecruzamiento de las piernas. Y se dio el nombre a estos chiquitos que se les llamaba Little por el autor, o sea, por este médico que describió. Pero en 1897, el psiquiatra Sigmund Freud no estuvo de acuerdo con esto, ya que observaba que estos niños, aparte de tener esto motor, presentaban como trastornos, retrasos mentales, trastornos visuales, convulsiones, y entonces él dijo de que estos trastornos tenían raíces tempranos en la vida, es decir, durante el desarrollo de su cerebro. En 1972, el doctor Damadian, en Estados Unidos, crea el primer equipo de resonancia magnética, pero que llega acá a la Argentina en 1987. Recién ahí se pueden, a partir de estos nuevos descubrimientos, se empieza a observar cómo es el cerebro de esos niños recién nacidos y con estas patologías, con estos trastornos. Entonces ahí se empiezan a observar daños como son de la materia blanca, donde aparecen las leucomalasias periventriculares, o desarrollos anormales como las digenesias, o también hemorragias intracraneales y también la encefalopatía isquémica hipóxica por falta de oxígeno intraútero. Entonces, inicialmente yo lo que hablo es de una experiencia en mi lugar de trabajo, ¿no? Que era un hospital público. Entonces, estos chiquitos llegaban por ahí con 3, 4 años, recién para una rehabilitación, porque decían que estos nenitos no caminaban o no tenían lenguaje. Igualmente, he sabido que para diagnosticar estos chiquitos va a depender también de la severidad. Cuando los chiquitos nacen, tienen un tono alto. Entonces, muchas veces nos encontramos con un chiquito con una lesión cerebral que no es tan severa y vamos a encontrar que tiene patrones similares a un chiquito normal, como que también va a tener reflejos que van a estar presentes como cualquier otro niño. Para los médicos les es complicado, por supuesto que ellos van a ir observando el desarrollo lento o un tono muscular anormal, una postura inusual, van a hacer una revisión de los reflejos, que como les digo, son reflejos que van a aparecer
y en algunos casos no van a tener directamente los reflejos o van a persistir en el tiempo, cuando tendrían que desaparecer muchos de ellos entre los 6 y los 12 meses. Sabemos que primero van a madurar las funciones subcorticales, que son reflejos primitivos, reflejos arcaicos, son movimientos automáticos que van a ser importantes para los bebés, que van a reaccionar hacia estímulos sensoriales y que permiten la supervivencia, por supuesto, en los primeros meses de vida. Por supuesto que ahora, con esto de que ya se sabe la resonancia magnética, los chiquitos más tempranamente puede verse, y hacerse diagnósticos más tempranos. Eso no quiere decir que en los hospitales públicos son pocos los chiquitos que llegan de edades muy tempranas. En general, los chiquitos siguen llegando más tarde y siguen algunos llegando 2 años. Nosotros en el hospital lo más temprano que logramos, salvo que podría decirle 1, 2, 3, 4 que llegaron directamente desde el alta en la NERS que ingresaban, pero si no, lo más temprano que teníamos era por ahí a los 8 o 9 meses. Perfecto, Liliana. En esta segunda pregunta querría abordar un poco más, ya entrando a lo que es la disfagia y los trastornos deglutorios. ¿Depende de la edad de derivación el futuro de ese niño con la alimentación oral? Bueno, es una buena pregunta esto, si la derivación temprana va a favorecer en estos chiquitos su rehabilitación, y seguro que es así. Si nosotros queremos hacer un buen trabajo de rehabilitación, debemos trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque estos chiquitos presentan muchas comorbilidades, y si logramos una postura desde bien pequeño, una buena postura, y por ejemplo, si logramos la postura de este nene después en el momento de alimentar con el de la mamá, donde pueda el nene incorporarse y tener una colocación, o sea, más relajada alrededor del cuerpo de la mamá, donde pueda acercarse al pecho de la mamá, donde pueda hacer un buen sellado, donde puedan organizarse las estructuras, vamos a tener chiquitos que van a tener mejores posibilidades de alimentarse, ¿no? Vamos a lograr facilitar una buena succión, y en el caso de que nosotros viendo esto aparecen signos de inseguridad o ineficacia, nosotros vamos a realizar una videofluoroscopía. Es verdad que cuando nosotros vemos esto, no solamente en un recién nacido, que empezamos a ver estas dificultades, es importante porque, como habrán escuchado a la doctora Yuri, nosotros en un recién nacido no solamente vamos a ver cómo está alimentándose, sino que muchas veces aparecen patologías esofágicas que deben ser tratadas, y que no es y que muchas veces las patologías esofágicas van a repercutir en la deglución. Si el niño, en el caso de que sea alimentado por una sonda nasogástrica, también tempranamente puede ser trabajado para ir organizando todas las estructuras para mejorar la función, y que buscando la posibilidad de llegar a alimentarse de una forma segura y eficaz. Pero nosotros no vamos a invadir la boca del niño. Muchas veces se trabaja a través de la enfermera o de la mamá para ir mejorando estas estructuras. O sea que es una estimulación muchas veces en forma indirecta. Sabemos que en muchos casos no van a lograr patrones óptimos para la organización funcional de las estructuras, pero de una manera segura, eficaz. Sabemos que estos niños, con todas estas alteraciones que presentan, lo que vamos a tener es más que todo una deglución compensada. Cuando nosotros actuamos sobre la alimentación precoz, vamos a tener mayor posibilidad de que este niño pueda alimentarse por vía oral.
Gracias, Liliana. ¿Por qué es importante una anamnesis detallada de la alimentación en una mamá que viene por primera vez? ¿Por qué es importante una anamnesis detallada de la alimentación? Podemos decir que es importante los datos que nos va a dar la mamá sobre las dificultades que él tiene, pero no nos vamos a quedar solamente con la información que vamos a requerir de la mamá, pidiéndole cuál es la postura para comer, los tiempos que va a llevar en esta ingesta, porque la mamá termina siendo casi una normalidad de ese tiempo y ya no tiene como un registro si es mucho o poco el tiempo que se dedica a ese niño, sobre todo cuando es uno solo, donde no puede comparar. ¿Qué utensilios está usando? Y algo importante también, si aplica alguna técnica en el momento de alimentarlo. Si está tomando medicaciones, la conducta y el deseo de ese niño de alimentarse, cuáles son sus preferencias, las consistencias, las texturas, pero es de suma importancia luego de esas preguntas la observación directa en el momento de la ingesta. ¿Por qué? Porque la realidad como mamá, y que a todos nos pasaría, nuestra información va a ser subjetiva. Esto puede ser porque muchas veces las mamás tienen miedo que con estas respuestas que dé uno pueda suponer que ese niño debe ser alimentado con una sonda nasogástrica o una gastro. Entonces puede informar raciones que no son las reales, o cuando informa la cantidad, no toma como referencia de un niño que no tiene PC. Como les decía, sobre todo si es único hijo. Dice, comió mucho, comió poco, pero en realidad es en relación a lo que acostumbra a comer ese niño diariamente y que muchas veces no es suficiente para la nutrición. Es por ello que la forma de objetivar la ingesta es midiendo también en un recipiente las cantidades. Si uno le dice que mida en un vaso esa comida y que entonces ese vaso después vuelve a ponerlo en el plato, entonces la mamá no me va a decir comió así chiquito un plato, no se puede saber bien. Pero si uno dice comió medio pote de yogur en comida, un cuarto de pote de comida, uno va a poder tener más conciencia de realidad de lo que ese niño está comiendo. Y esa información está buenísima que nosotros después se la demos al nutricionista. Cuando vemos en directo a la mamá, vamos a ver cómo es la ubicación del niño y de ella, la postura y la permanencia de la misma. La mamá está atenta a corregirlo cuando se modifica. Sabemos que un niño sentado y posicionado, cuando tiene una lesión cerebral, los patrones, estos motores que tienen, no los puede controlar el niño. Entonces no es constante la postura que nosotros damos, salvo que ese niño llegue a tener una silla postural para él. Una de las temas importantes que es ver entonces esto, la postura y si permanece. La técnica y los tiempos de alimentación. Muchas mamás reclinan al nene hacia atrás para facilitar la caída del alimento y que va a caer por gravedad. Entonces, ¿qué espera? ¿Que el niño libere esa boca o le sigue colocando más alimento? ¿Qué utensilio va a usar? Si es un bebé, el chupete, ¿qué tipo de chupete usa? ¿Qué mamadera? ¿Qué petetina está usando? ¿Coordina la respiración y la deglución mientras está alimentándose, tomando esa mamadera? Por eso es importante cuando le estamos dando la mamadera no ver 2, 3, 4 tragos del niño, sino que esperar a que tome toda la mamadera. Muchas veces empiezan coordinando esta respiración y deglución y cuando estamos llegando a la mitad de la mamadera empiezan a coordinar y ahí aparecen los problemas en la deglución. Vamos a ver también la cuchara, qué tipo de cuchara está usando. Si le coloca el alimento, como decíamos, en la boca,
y arrastra la cuchara, o sea, arrastra ese alimento el nene con los dientes. El niño puede retirar con sus labios la comida de esa cuchara. La conducta también vamos a ver, el alerta. ¿Manifiesta deseos el niño de ser alimentado o se niega? ¿Está atento, está despierto o somnoliento? Muchas veces tenemos que ver esto porque los niños que toman medicaciones anticonvulsivantes bajan el alerta del nene. Y entonces por ahí en ese momento no es el momento preciso para darle de comer porque está adormecido. Muchas veces las dificultades de alimentación son tan importantes que en vez de ser el momento grato de cualquier niño, pasa a ser un momento muy complicado para él, donde en realidad se pone más irritable. Cuando nosotros vamos dando de comer y vamos viendo si en toda esa alimentación en algún momento aparece o alimento que cae fuera de la boca, si hay un reflujo por fosas nasales, si hay retención del alimento, dificultad para juntar estos labios, que es lo que vamos a lograr, que se produzca una presión negativa intraoral y poder manejar mejor ese bolo. Todo esto nosotros vamos a ver, pero en esta observación nos queda chico el término evaluar las estructuras estomatognáticas. ¿Por qué? Porque en la deglución, trabajar la postura no es una función de estructuras estomatognáticas, porque nosotros con la postura vamos a trabajar otras válvulas también, no solamente la de la boca, no solamente la lengua con el paladar. Vamos a trabajar el posicionamiento laringio, vamos a trabajar para que favorecer la apertura del esófago y cierre y protección de la vía aérea. Entonces no es solamente estas estructuras, es mucho más lo que nosotros tenemos que observar, evaluar y posicionar. Y con una buena posición vamos a lograr también el mejor trabajo de todas las válvulas. No nos olvidemos que para la deglución es importante las válvulas y las presiones. Perfecto, Liliana, muchísimas gracias. Y ahora vamos a un panorama un poco más objetivo en este caso y quisiera preguntarte sobre la videofluoroscopía. ¿Qué información le brinda al profesional fonoaudiólogo? Esta pregunta de la videofluoroscopía, claro que es muy importante para nosotros. ¿Y por qué? Porque seguimos considerando que es el gold estándar para evaluar la deglución en estos niños. ¿Y qué nos va a dar? Nosotros sabemos que en estos chiquitos siempre va a aparecer algún episodio de aspiración. Si bien todas las personas tenemos algún episodio de aspiración y muchos en nuestra vida, sobre todo en la noche, mucho más en estos chiquitos. Si bien no nos podemos quedar solamente con una video, que es una herramienta, como les digo, importantísima, pero no existen descripciones estandarizadas sobre la dinámica de la deglución ni parámetros definidos para establecer la gravedad de la alteración que vamos a encontrar. Entonces se ha observado variabilidad en un observador y en otro. ¿Por qué? Porque muchas veces termina siendo medio subjetivo el cuánto se aspiró, es mucho, es poco, es severo. Entonces, ¿con qué tenemos que correlacionar esto? Con la clínica. No nos podemos quedar solamente con la observación de la videofluoroscopía. Y esta videofluoroscopía nos va a dar si existe un reflujo nasofaringeo, penetración, aspiración. Esta aspiración es antes, durante, después. Pero también lo más importante son las aspiraciones silentes y que es muy común en estos niños, casi constante. Y si nosotros hacemos una evaluación
clínica sin signos subjetivos de aspiración o alteración de la fase faríngea, no hay que descartar la posibilidad de una aspiración silente, por lo que se recomienda hacer, ¿qué cosa? Una videofluoroscopía en el momento preciso. Y en los niños con un parálisis cerebral, con un reflujo gastroesofágico y con síntomas respiratorios, las aspiraciones silentes pueden ser las que expliquen este problema del chiquito con los trastornos respiratorios. Muy bien, Liliana, ya a punto de dejarte tranquila, quisiera consultarte si la hipertrofia amigdalina y adenoidea repercute en el niño con patología neurológica igual que en un niño sin ella. Cuando nosotros hacemos la videofluoroscopía, también vamos a observar estas estructuras, o sea, si existe una hipertrofia amigdalina o adenoidea. Ya sabemos que las hipertrofias adenoideas, donde están ubicadas, van a repercutir las adenoides, cuando hay una hipertrofia, en lo que es la respiración del niño. Y si nosotros tenemos en cuenta que la respiración y la deglución trabajan juntas, entonces vamos a tener mayor posibilidad de repercutir en la alimentación de ese niño. Estos niños pocas veces o casi nunca han sido evaluados con un otorrino. Por eso nosotros no debemos quedarnos con un diagnóstico para justificar cualquier alteración. Una respiración mixta, una boca abierta, los atoros, los cambios de coloración, el aumento de la frecuencia respiratoria, babeo y todas las características de este niño que vamos a tener en todo PC, pero debemos preguntarnos, ¿hay algo más que está afectando aparte de esto? Es una pregunta que debemos hacernos, ¿sí? Y afectan y peor, porque sabemos que estos chiquitos ya tienen un patrón respiratorio superficial y laborioso. Van a adoptar posturas con extensión de cuello, elevación de hombros. Va a predominar un patrón abdominal, una respiración mixta. Y si encima sumamos una hipertrofia adenoidea, afectará esta coordinación de la respiración con la deglución, pero también repercutiendo en patologías auditivas. Y las amígdalas que van a producir una retención del alimento. Y esta ocupación en amígdalas de alimentos son chiquitos que terminan aspirándose ese contenido. O sea que es un foco infeccioso que estamos sumando. Así que no debemos quedarnos, es importante, así como es importante que todo niño con una lesión cerebral tenga una videofluoroscopía y uno ya tiene un control y ante cualquier eventualidad uno puede comparar esa videofluoroscopía que habíamos hecho. Y además vamos a poder también pedir a la pediatra o el otorrino una placa de CAUN que nos va a dar mucha información. Bueno, ya estamos entrando en la última pregunta y no quiero irme sin antes agradecerte y despedirte claramente, pero te quiero agradecer por este espacio que nos brindás a los profesionales fonoaudiólogos con tu intervención y con tu experiencia. Y con la última pregunta nos despedimos. ¿Por qué con el paso de los años pueden requerir otra forma de alimentación? Con respecto a esta pregunta, sabemos que la lesión cerebral es no evolutiva. ¿Pero a qué le llamamos no evolutiva? Que la lesión neurológica va a permanecer, va a persistir en el tiempo, salvo que aparecieran otro tipo de situaciones. Pero es un cuerpo que va creciendo. Y este cuerpo que va creciendo requiere una mejor capacidad respiratoria. Necesita que estos patrones para la alimentación puedan ir mejorando. Si yo a un niño lo dejo que persista en una alimentación blanda y no va cambiando,
estas cantidades, cuando el niño va creciendo, ya no van a ser suficientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estaba en el hospital, veían mamás que traían chicos adolescentes, ¿y cuál era la dificultad? El trastorno deglutorio, que no tenían bien en claro, porque entonces venían las mamás, que era una de las mayores tristezas, y era que no aceptaban una indicación médica porque su hijo nunca había tenido problemas en su historia alimentaria. De pronto decían, es sano, siempre fue delgado, pero nunca hizo ningún problema respiratorio y no entiendo qué está pasando ahora. Y entonces uno, cuando empieza a evaluar, si bien esto que decimos que tienen eventos aspirativos, y no todos repercuten de la misma forma. O sea que a pesar de que tuvo, no tiene una historia de trastorno respiratorio. Pero la postura, las rigideces articulatorias que van teniendo a medida que van creciendo, entonces se va complicando. Uno ve la movilidad y la poca destreza que tiene un niño pequeño, como después se va perdiendo a medida que va siendo grande. Empieza a aparecer una incoordinación fonorrespiratoria. Ese patrón restringido que tiene por estos problemas motores, la postura. Nos encontramos niños que están alimentando ya con la cabecita hacia atrás y por ahí ya no es corregida por el familiar. Empiezan por ser más grandes, bocados más grandes, bocados que les resulta sumamente difícil poder manejarlos. Entonces los siguen tragando enteros o tratando de movilizar y tanto le cuesta y poderlo manejar que ¿qué es lo que pasa? Necesitan mayor pausa. Ustedes vieron que en la deglución aparece una apnea, una pausa, en el momento que aparece la respuesta deglutoria. Entonces estos niños, la pausa de apnea, porque no logran poder propulsar bien el alimento, la pausa esta es mayor, se prolonga, entonces necesita volver a inspirar cuando todavía el bolo está ubicado en faringe. Entonces, ¿qué pasa? Esos patrones oromotores están fijándose y son mucho más difíciles de modificar. Las válvulas no actúan en su totalidad, poniendo en riesgo la seguridad, y lo que antes era suficiente para completar el requerimiento nutricional, ahora no lo es. No nos olvidemos que se agrega a esto la fatiga masticatoria, que no es la fatiga masticatoria que tenemos en un paciente neuromuscular. Es tal el esfuerzo y el movimiento tratando de manejarlo que también existe la fatiga. Y en esta fatiga el niño empieza a no tener ganas de comer, de terminar de comer. El peso del niño se va a detener, hay pérdida de masa muscular. Esto va a recuperar en el alerta del niño, en la rehabilitación, y entonces los médicos que deciden que es mejor pasar a otra vía de alimentación. Para nosotros es muy importante, para tener la certeza de lo que está pasando, más si no lo hemos visto al nene antes y es de primera vez, debemos sí o sí realizar una videofluoroscopía para observar las dificultades y las posibilidades de mejorar la deglución. ¿Y qué es lo que cuál va a ser nuestro objetivo? Porque tal vez todo esto, y sabiendo y conociendo la historia del niño a través de historias clínicas o de las referencias que trae del médico, no podamos modificar esto. Necesita una alimentación a través de una sonda o a través de una gastro. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer?
viendo la videofluoroscopía, qué es lo que podemos mejorar para que por lo menos este niño pueda tener una alimentación mixta y no quedarse simplemente con una alimentación enteral. Bueno, no sé si estuvo claro todo y agradezco, bueno, que me hayan convocado para esta entrevista. Muchísimas gracias.